Muy buenas tardes con todas y todos, comunidad educativa a nivel nacional. Les saluda Sandra Soria, coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, y les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa de la serie de Educación Ambiental. Este programa, que se titula Orientaciones para el diseño del proyecto educativo ambiental integrado, PAI, en las instituciones educativas de la educación básica, surge justamente a partir de la identificación de la necesidad de poder dar mayores precisiones a esta acción, a esta estrategia que se impulsa en las instituciones educativas, justamente, valga la redundancia, como estrategia para transversalizar el enfoque ambiental. Esta acción, esta actividad y el tema del día de hoy de este streaming, como les mencionaba, surge a partir de diversos medios. Uno de ellos han sido los resultados de logros ambientales del año 2022, en los cuales nos da una foto del trabajo que vienen realizando las instituciones educativas de la educación básica a nivel nacional, y que nos muestran que efectivamente todavía debemos seguir fortaleciendo a las escuelas, a nuestros docentes, a nuestros directivos en el diseño y en la implementación de manera posterior del proyecto educativo ambiental integrado. Por eso, el día de hoy vamos a desarrollar esta jornada, este streaming, en dos bloques. El primer bloque, que va a estar a cargo de mi compañera Ana Miriam Ventura Panduro, especialista pedagógico de la Unidad de Educación Ambiental, que nos va a mostrar a nivel justamente cómo es el desarrollo, cómo se diseñan estos PAIs en las instituciones educativas de la educación básica. Y vamos a tener un segundo bloque, donde vamos a tener la oportunidad de responder las preguntas que nos puedan estar ustedes formulando a través de la caja de comentarios de esta transmisión. Recuerden que estamos proyectándola a través del portal del Facebook del Ministerio de Educación y también de Perú Educa. Entonces, las invitamos a que nos puedan plantear sus preguntas, sus consultas y probablemente también sus recomendaciones. Siempre son bienvenidas todas ellas, porque estamos, como siempre lo hemos señalado, en un proceso de mejora continua, y si es en pro de conseguir mejores alternativas, mejores estrategias, afinarlas estas para una mejor comprensión y luego una mejor aplicación, encantadas y bienvenidas. Entonces, previo a darle el pase a mi compañera, quien va a estar a cargo del desarrollo del tema que el día de hoy nos convoca, voy a presentarles un video elaborado por la Unidad de Educación Ambiental justamente sobre el enfoque ambiental, que es el marco, que es el... Los componentes del enfoque ambiental. Hola, soy Julia y quiero que vean mi escuela. Nuestros estudiantes asisten felices a clases, se desenvuelven en un ambiente agradable y sano, se relacionan de manera saludable y cuidan su ambiente. Ahora estoy feliz con lo que hemos logrado. Sin embargo, no todo fue así de lindo. Alguna vez tuvimos graves problemas que afectaban nuestro ambiente, y ante eso nos surgieron muchas preguntas. ¿Cómo promovemos en nuestros estudiantes que valoren y conserven el entorno? ¿Cómo hacemos para que generen menos residuos? ¿Cómo instauramos una alimentación saludable? Nos dimos cuenta que había mucho por hacer, así que decidimos poner manos a la obra. Nos organizamos, nos documentamos y conocimos otras experiencias para lograr la escuela que todos queríamos. ¿Sabías que todo eso y más lo puedes lograr aplicando el enfoque ambiental y sus componentes? El enfoque ambiental se implementa en las escuelas de manera transversal a través de 7 componentes, cuya finalidad es servir de soporte para contribuir al desarrollo de competencias. Los dos primeros, gestión institucional y gestión pedagógica, son propios de la gestión escolar y permiten los siguientes 5, llamados componentes temáticos, que son educación en cambio climático, educación en salud, educación en ecoeficiencia, educación en gestión del riesgo de desastres y educación en biodiversidad. Veamos de qué tratan los componentes de gestión institucional y gestión pedagógica. El componente de gestión institucional se evidencia cuando el enfoque ambiental se incorporan en los instrumentos de gestión, como el proyecto educativo institucional,
Es decir, se incorpora en la visión, la misión, los objetivos del PEI y también en el Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno de la escuela. Además, para operativizar y promover el enfoque ambiental en la escuela, se cuenta con los comités de gestión escolar, de condiciones operativas, pedagógica y de bienestar, así como la participación activa de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. El componente de gestión pedagógica se aprecia en el proyecto curricular institucional y en los procesos de diversificación mediante la programación curricular que incluye acciones observables vinculadas a los componentes temáticos. Del mismo modo, en la implementación de proyectos educativos ambientales integrados conocidos como PAI. Ten en cuenta que en algunos casos, todos los componentes se integran y en otros no. O en otros, pensamos que estamos trabajando un solo componente, cuando en realidad estamos aplicando 2 o 3. En los siguientes videos, conoceremos los componentes temáticos y veremos cómo se articulan. Interesante y realmente importante el video que hemos visto. Como les mencionaba, nos coloca en contexto. El enfoque ambiental nos recuerda los componentes del enfoque ambiental y cómo justamente hay una estrategia que permite la transversalidad del enfoque ambiental en la gestión escolar. Entonces, el día de hoy justamente vamos a ver sobre esta estrategia, el proyecto educativo ambiental integrado. Para ello, le voy a dar el pase a mi compañera Ana Miriam Ventura Panduro, quien va a estar a cargo de esta presentación. Directivos, de que en cada unidad de gestión educativa local y en cada dirección regional encontramos o vamos a encontrar a un especialista que está a cargo de las labores de educación ambiental. Ellos justamente son nuestros brazos articuladores en territorio para impulsar, para poder absorber de manera más cercana todas las inquietudes que ustedes puedan tener y que puedan surgir en el desarrollo propio del trabajo que ustedes desarrollan. Entonces, sin más preámbulo, por favor, Ana Miriam, te doy el pase para que podamos iniciar con esta jornada. Adelante. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder reencontrarnos nuevamente en este espacio y bueno, en esta oportunidad pues para abordar lo referente a los proyectos educativos ambientales integrados. En estos días es común, es frecuente, ¿no? Las consultas, las preguntas, el deseo de conocer más respecto a los proyectos educativos ambientales integrados, sobre sus características, sobre cómo iniciar su planteamiento, qué aspectos pueden ser considerados como parte de un proyecto, quiénes son los responsables, en fin, una serie de consultas que llegan al lugar donde elaboramos, ¿no? Y que en esta oportunidad pues va a ser espacio para poder responderlas, aclararlas, clarificarlas. Bien, reitero entonces el saludo, veo que se están conectando una buena cantidad de participantes de las distintas regiones. Entendemos son docentes, son directivos, quizá especialistas. Entonces esperamos que lo que se vaya a compartir el día de hoy sea de mucha utilidad y ya Sandra también les ha comentado de los momentos que vamos a tener en este espacio. Un primer momento para comentarles, compartirles los aspectos de repente de las características de UPAI y en un segundo momento que vamos a tener la oportunidad de plantear preguntas y desde nuestra parte poder absolverlas. Bien, permítame un segundo, voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Se aprecia, por favor? Sí, ¿no? Ya. Muy bien. Es la temática que nos compete el día de hoy, orientaciones para el diseño, el planteamiento, el inicio, las indicaciones para poder iniciar nuestro proyecto educativo ambiental integrado, conocidos como PAIs, ¿no? En las instituciones de la educación básica. En toda institución de educación básica, pública, privada, ¿no? También, como sabemos, la educación básica abarca tanto la educación básica regular, los niveles de inicial, primaria, secundaria, de igual manera la educación básica especial y la educación básica alternativa. Entonces, estas orientaciones son totalmente pertinentes para cualquiera de los casos mencionados, ¿no? EBR, EBE, EVA. Bien.
Seguramente han sido conocedores a lo largo de este tiempo, de este breve tiempo que ha iniciado el año, respecto a las comunicaciones que se ha tenido, sobre todo con las direcciones y gerencias regionales de educación, respecto a las acciones que se tienen previstas en materia de educación ambiental para el presente año 2023, ¿no? Seguramente sus especialistas, de repente desde sus UGEL, desde sus DRE, se ha compartido esta información y aquí tenemos organizadas estas acciones priorizadas para el desarrollo del año 2023, ¿no? Tenemos la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, que se tiene que empezar a desarrollar en este tiempo, el fortalecimiento de competencias para los integrantes de las brigadas, las acciones referidas a la participación estudiantil desde la estrategia de generación clima, espacios como este que son el fortalecimiento de competencias para el desarrollo e implementación de los PAIs, que justamente esta acción responde a esta acción señalada dentro de las diferentes actividades que están planteadas para este año. El reporte de logros en el último trimestre del año, los diferentes espacios como este, que son los streamings, la hora ambiental, el streaming de educación ambiental, la semana de la educación ambiental en el mes de octubre, y diferentes acciones no formativas que vamos a tener a lo largo del año. Entonces, esto como para de repente recordar, ¿no?, que ya ha habido esta comunicación en las diferentes regiones respecto a las acciones que se tiene de educación ambiental a lo largo del año. Y ahí están justamente los proyectos educativos ambientales integrados. Bien. Otro aspecto también para poder de repente ubicarnos, para poder relacionar cómo la organización de la escuela también responde a esta implementación de los PAIs. Tenemos en todas las escuelas los comités de gestión escolar, que es esta organización en la escuela, nuestros 3 comités de gestión escolar, el comité de gestión de condiciones operativas, de gestión pedagógica, de gestión del bienestar. Y tienen cada una sus funciones, ¿no? Tienen cada una sus funciones y entre ellas tienen funciones vinculadas a la educación ambiental, a los proyectos educativos ambientales integrados. Tal es así que entre sus funciones, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas tiene que asegurar en el inicio del año escolar, asegurar que esté el enfoque ambiental en los documentos de gestión, llámese proyecto educativo institucional, plan anual de trabajo, reglamento interno, proyecto curricular institucional. Es este comité que tendría que asegurar estas condiciones para una adecuada implementación de un PAI. El Comité de Gestión Pedagógica, por su parte, tiene como rol promover los proyectos, promover el desarrollo, la implementación de los PAIs en las instituciones educativas. Ellos serán quienes organizarán, quienes movilizarán, animarán, elegirán de repente al equipo encargado para esta promoción de estos proyectos. Y el Comité de Gestión del Bienestar, por su parte, también tiene una contribución importante en el sentido de que ellos movilizan a la comunidad educativa, involucran a la comunidad educativa para las acciones planteadas en el marco del PAI. Entonces, los comités de gestión escolar también tienen un rol importante en relación a los proyectos educativos ambientales integrados, entre otras funciones, obviamente no son exclusivas, ¿no? Bien, eso como marco, entonces, sabemos que ya ha habido una comunicación de las acciones que se van a desarrollar a lo largo del año. Sabemos que los comités de gestión escolar tienen también un rol importante en esta tarea de los proyectos educativos ambientales integrados. Entonces, ahora sí vamos de lleno con los PAI. ¿Qué es un PAI? ¿Qué es un proyecto educativo ambiental integrado? Pues es un conjunto de acciones, una estrategia no movilizadora, integradora, y en pocas palabras es una forma para transversalizar el enfoque ambiental, ¿no? El enfoque ambiental es un enfoque transversal que tiene que estar presente en todos los procesos pedagógicos. Pero ¿cómo lo hacemos? Una forma, precisamente, son los proyectos educativos ambientales integrados. ¿Y qué tienen de especial estos proyectos para ello? Pues, ¿no?, en eso radica su importancia. ¿Por qué son importantes de implementar en las instituciones educativas? Su implementación va a permitir la movilización de diversas competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica. No apunta a una sola competencia, no porque es ambiental solamente está orientada a un área curricular, que es como se suele entender, ¿no? Ambiental es del área de ciencia y tecnología o de ciencias sociales, ¿no? Va a implicar su implementación, va a implicar la movilización de competencias del área de matemáticas, del área de comunicación, del arte, de la educación física, de las ciencias sociales, las competencias científicas, matemáticas, en fin.
eso va a tener una incidencia directa en el logro del perfil de egreso, por eso su contribución a ello. Va a fomentar la participación de la comunidad educativa, no solamente de estudiantes y docentes, también de padres de familia, de actores de la localidad. Y como es una forma de concretarse del enfoque ambiental, y como sabemos los enfoques transversales apuntan a la práctica de valores y actitudes, ¿no? Pues a través de los PAI también se fortalece esta práctica, pero no solamente del enfoque ambiental, sino también de los diferentes enfoques transversales del currículo. Puede, a partir de una situación ambiental, movilizarse o trabajarse enfoques como el enfoque de interculturalidad, de igualdad de género, de búsqueda de la excelencia, entre otros. Y también es una excelente oportunidad para el trabajo articulado o sinérgico con aliados de la localidad, ¿no? Eso es una característica importante también de los PAIs. Bien, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo plantearlo? ¿De dónde partimos? ¿No? Aquí tenemos un esquema, ¿no? Que lo podemos encontrar en la guía de orientaciones para la aplicación del enfoque ambiental, que es un recurso que está disponible en el repositorio del Ministerio de Educación, ¿no? Donde se muestra este esquema sencillo con los pasos o momentos o etapas, como querramos llamarle, ¿no? En la implementación de un PAI. Va a iniciar con una identificación de las problemáticas u oportunidades ambientales, porque no solamente un proyecto puede partir de una situación con connotación negativa, que es un problema, sino también de una oportunidad, es decir, de una situación positiva, de una situación a potenciar, ¿no? Esa identificación de problemas va a implicar que hagamos una revisión de nuestros documentos de gestión, ¿no? Tenemos que hacer una revisión de nuestro proyecto educativo institucional, de nuestro plan anual de trabajo, de nuestro proyecto curricular institucional, porque nuestro PAI tiene que estar respaldado en esos documentos, tiene que estar visibilizado en esos documentos. No al detalle, pero sí tendrían que estar al menos identificados en estos documentos aquellas situaciones a las que apunta nuestro PAI. Entonces, una primera etapa va a ser esta identificación de las problemáticas u oportunidades. De repente son muchas, en el contexto pueden haber muchas situaciones que puedan ser puntos de partida para nuestro PAI, pero obviamente no todas se van a poder atender y eso va a implicar que realicemos una priorización, ¿no? Una evaluación de en qué capacidad estamos para atenderlos, si realmente es pertinente hacerlos, si realmente va a tener un impacto, necesita que lo prioricemos para quedarnos con aquella situación potente que dé lugar a nuestro proyecto, a nuestro PAI. Una vez priorizada esa problemática u oportunidad, va a implicar ahora un proceso de análisis, donde tengamos que desagregar nuestra problemática u oportunidad para extraer la mayor información posible, sean causas, consecuencias, de repente qué competencias se pueden movilizar, qué enfoques transversales se pueden trabajar, en fin. Es un momento de análisis, de desagregar nuestro problema para poder lograr la mayor información posible. Y en ese desagregado, en ese análisis, también van a surgir acciones. Y esas acciones son las que nos van a servir para constituir nuestro plan de trabajo. Allí organizaremos qué acciones vamos a realizar, cuándo las vamos a realizar, quién va a ser responsable, cuánto se va a necesitar, en qué meses del año se harán, etc. Y eso a su vez también va a permitir poderle hacer un seguimiento, un monitoreo y una evaluación, ¿no? Entonces, este esquema a grandes rasgos, ¿no? Es el paso a paso de la implementación de un PAI. Como ya sabemos, por norma, según la resolución ministerial 189, se indica como función del Comité de Gestión Pedagógica la promoción de los proyectos educativos ambientales integrados. Pero sabemos también que los otros dos comités de gestión escolar, el de gestión de condiciones operativas y gestión del bienestar, también tienen un importante rol en esta tarea, ¿no? Recordemos el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, que asegura la presencia de las situaciones ambientales en los documentos de gestión, el Comité de Gestión Pedagógica, que es el que va a implementar, promover su implementación, y el Comité de Gestión del Bienestar, que va a involucrar a toda la comunidad educativa. Aquí les he mostrado el esquema para tener la foto de todos los procesos y ahora la vamos a ver paso a paso, ¿sí? Dándole énfasis sobre todo al primero, ¿no? a la parte del diagnóstico, de la identificación de problemas. Vamos entonces con este primer momento, identificación de los problemas y o situaciones a potenciar.
¿no? Que es el diagnóstico. Puede darse el caso que nuestro proyecto educativo institucional, nuestro plan anual de trabajo, nuestro proyecto curricular institucional ya considere una situación importante de atender, una situación ambiental, ¿no? Y sea parte de estos documentos de gestión, ¿no? Ya el PI identifique una situación ambiental a atender, el plan anual de trabajo ya contenga acciones puntuales en relación a esa problemática u oportunidad y el proyecto curricular institucional también ya tenga ahí definido qué acciones pedagógicas se van a realizar. Esa es la situación ideal, ¿no? Eso es una base importante, un soporte importante para la implementación de un PAI, ¿no? Puede ser caso como este, ¿no? Que es una institución educativa, un PI de una institución educativa, que ya tiene en su PI, en su diagnóstico, identificado esa situación a la que quiere hacer frente. Por ejemplo, en este caso es una institución del norte, ¿no? Que tiene una problemática relacionada a enfermedades metaxénicas como el dengue, Zika y chikungunya, ¿no? Entonces, es una problemática seria en el contexto, en esa localidad, que amerita que sea visibilizada en su proyecto educativo institucional. Ese será un soporte para que puedan trabajar un proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Este es otro caso de otra institución educativa que ha considerado también visibilizar estas acciones en su plan anual de trabajo, ¿no? Donde están las actividades, los recursos, los responsables, el cronograma. Este es otro caso que ha considerado acciones en su proyecto curricular institucional, que es ya lo que está vinculado más a lo pedagógico, al trabajo con los estudiantes, ¿no? Entonces, ese es el caso en que los documentos de gestión tienen ya incorporados estas situaciones ambientales a las que quieren hacer frente desde su proyecto educativo institucional. Ese es un primer caso, ¿no? Veamos otro caso que surge una situación ambiental de preocupación de repente en el contexto, surge en el transcurso del año escolar, pero no está identificada en los documentos de gestión, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo cercano, ¿no? La pandemia, ¿no? La COVID-19. Nadie se esperó, no había proyecto que lo considerara, no había acción pedagógica que la considerara desde sus inicios. Es en el transcurso, es en la misma ocurrencia de esta situación en que se han tenido que tomar medidas para poder hacerle frente, y también ha sido oportunidad para aprendizajes, ¿no? Entonces también puede darse este tipo de situaciones en el planteamiento de un PAI, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de una institución educativa de la región Junín, ¿no? Que a partir de una visita guiada que tuvieron a una reserva natural, ¿no? A un área natural, a la Reserva Nacional de Junín, como parte de las acciones del área de ciencia y tecnología, ¿no? Y realizaron esta visita. Obviamente ha habido búsqueda de información, todo un trabajo bastante interesante, pero sin embargo, esto que partió como una acción puntual, como parte de las acciones de un área curricular, ¿no? Implicó que puedan ir identificando aspectos que no solamente se quedarían en esa área curricular, sino que implicarían toda una movilización más grande en su institución educativa. No surgió al inicio del año, surgió en el transcurso del año escolar, y vieron la necesidad de que también pueda ser trabajada a través de un proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Tuvieron que revisar sus documentos de gestión, obviamente ya estos a mediados del año ya están elaborados. Obviamente identificaron la necesidad que al término del año escolar tengan que hacer ajustes a sus documentos de gestión para que tenga también el respaldo necesario. Entonces, esto es otra forma también en que puede surgir, ¿no? Un proyecto educativo ambiental integrado. Bien, continuando con este caso, ¿no? Continuando con este caso que surgió a mediados del año escolar, ¿no? A partir de esta visita, de estas observaciones del ecosistema, de haber reconocido las problemáticas que aquejan a este ecosistema frágil, a las especies que alberga, ¿no? Los estudiantes y sus docentes pudieron identificar una serie de problemáticas, ¿no? Pudieron identificar que se sabía que habían especies endémicas, pero sin embargo en su visita no las pudieron apreciar. No había en esa zona, ¿no? En lugares aledaños al centro poblado.
leyeron que el ecosistema tenía ciertas características, pero al estar ahí apreciaron que es totalmente distinto, que hay contaminación, que es totalmente diferente, que ha habido una modificación del ecosistema. Apreciaron también que hay un avance de la población y de las construcciones. Las personas de repente poco o nada sabían de esta desaparición de las especies, ¿no? Particularmente de la rana gigante de Junín, del ave zambullidor de Junín, por ejemplo. Pero había total indiferencia en la población respecto a esta disminución de estas especies. En la literatura encontraron que era un ecosistema de una forma, con ciertas especies, ¿no? Endémicas, pero sin embargo en la visita no identificaron esto mismo, vieron que hay cambios, ¿no? Y cambios negativos. La población no conocía de esto. Como parte de esta visita también lograron identificar que sí había presencia de estas especies, de estos organismos en zonas más alejadas de la localidad, ¿no? A partir de los análisis de agua que realizaron, lograron identificar que estas especies estaban mucho más lejanas a las zonas pobladas, ¿no? O sea, se han retirado, ¿no? Entonces, esto también generó un interés en los estudiantes, en los propios docentes, por conocer qué ha ocurrido con esas especies y qué cosas se puede hacer para contribuir a su repoblación, ¿no? A que puedan nuevamente aumentar estas especies. Y también generó una situación de que han habido organizaciones aliadas, ¿no? En este caso una ONG, ¿no? Que también se dedica a este tipo de estudios y encontraron una oportunidad de trabajo articulado con la institución educativa, ¿no? Entonces, esta iniciativa que partió como una actividad de un área curricular, ¿no? Se convirtió en una situación que podría ser potente para ser trabajada en la institución educativa a través de un proyecto educativo ambiental integrado. Entonces, como podemos ver aquí, ha habido una identificación de la problemática, diferentes cosas han logrado en este proceso de identificación. Obviamente no van a poder atender a todo desde su proyecto educativo ambiental integrado, entonces ahora corresponde una siguiente etapa que es la priorización. Es decir, de todos estos aspectos, estos problemas u oportunidades que identificaron, ¿cuál de ellos sería el que daría inicio u origen a su PAI? ¿No? Ellos se preguntaron cuántos problemas identificados, podemos atender a todos, tenemos que atender a todos, ¿no? Empiezan a cuestionarse, ¿no? Junto a su docente. Asimismo, también surgen preguntas como, ¿es posible movilizar diferentes competencias? ¿Puedo trabajar competencias matemáticas, competencias del área de ciencias sociales, competencias científicas, ¿no? De repente artísticas, en fin, una serie de oportunidades para trabajar desde esta situación. Se pueden involucrar a distintas áreas curriculares. Este es un trabajo de nivel secundario, ¿no? Y en secundaria a veces es complicado trabajar de manera articulada entre distintas áreas, pero esta era una oportunidad. Es necesario involucrar a toda la comunidad educativa, es otra oportunidad también. Puedo generar un trabajo articulado con aliados, ¿no? Son todas estos cuestionamientos, estas apreciaciones que surgen a partir de esta situación. Bien. Son distintos aspectos identificados, distintas problemáticas identificadas, por ahí algunas oportunidades, pero ahora tenemos que priorizar cuál de ellas va a ser la que va a dar el norte a nuestro PAI. Entonces corresponde la priorización, ¿no? Nos mantenemos con esta situación identificada, ¿no? Y corresponde ahora la priorización. En la guía de orientaciones para la aplicación del enfoque ambiental, se sugieren algunos criterios para esta priorización. Obviamente esto lo determina la propia institución educativa en sus características y en función de su contexto. En la guía se proponen criterios, ¿no? La viabilidad, la pertinencia y la sostenibilidad, ¿no? Y significa que estas diferentes problemáticas que han sido identificadas van a tener que ser evaluadas en función a esos criterios. De repente, en otros casos podríamos considerar de repente los recursos, de repente la capacidad técnica, en fin, pueden ser otros también. Desde la guía se proponen estos tres. Viabilidad, ¿no? Si realmente esto es posible de ser realizado. Pertinencia, si realmente lo que se quiere hacer apunta a atender a la problemática, y sostenibilidad en relación a si esto se va a poder mantener en el tiempo, ¿no? Si es sostenible en el tiempo. Entonces, según la aplicación de estos tres criterios, se puede determinar cuál de esas problemáticas sería la que va a dar, marcar la pauta para
nuestro PAI, ¿no? Por ejemplo, no existencia de especies endémicas en la zona en lugares aledaños al centro poblado. Quizás atender esa problemática requeriría de muchos más elementos, de un trabajo de repente de mayor envergadura, implicaría de repente la gestión con autoridades, etcétera. No es viable. Consideraron ellos que no es viable. Entonces, eso no lo pueden atender. Modificación del ecosistema por avance de las construcciones y la población. Perfecto, ¿no? Pero ¿qué pertinencia tendría, ¿no? La aplicación de ese proyecto educativo hacia esa modificación? Según la evaluación que hicieron, tampoco, reúne este criterio de pertinencia. El tercer problema, población poco informada e indiferente ante la disminución y casi desaparición de las especies. En la evaluación que hicieron, consideraron que el PAI podría ser viable para atender esa problemática, es pertinente y puede ser sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, optaron que su problemática, que es la situación que iba a orientar su PAI, sería esta. A esto quieren apuntar, ¿no? La población poco informada e indiferente ante la disminución y casi desaparición de las especies, ¿no? Y así analizaron cada una de las problemáticas identificadas. Ese entonces ha sido el mecanismo para poder determinar cuál de ellas, hacia qué va a apuntar su proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Nuevamente reitero, estos son propuestas de criterios para poder priorizar las problemáticas, no son las únicas. Según el contexto, según las características, la institución educativa puede plantear sus propios criterios, obviamente con el sustento requerido. Bien, entonces ya tenemos nuestra problemática, nuestra situación con la que vamos a iniciar nuestro PAI. Ahora corresponde el tercer momento denominado análisis del problema y oportunidad priorizados, ¿no? La etapa de análisis es un trabajo riquísimo, muy productivo, ¿no? Que implica de repente el trabajo a nivel del equipo docente, a nivel de los docentes y los padres de familia, pero también una excelente oportunidad para trabajarla con los estudiantes, ¿no? Aquí una alternativa para el análisis, ¿no? Que es a partir de estas preguntas, ¿no? En relación a esa problemática identificada de la poca información, el desconocimiento, la indiferencia ante la disminución de especies, decidieron realizar su análisis con grupos de trabajo en la institución educativa a partir de estas preguntas. ¿De qué manera el avance de la población afecta el ecosistema y la biodiversidad que alberga? ¿Por qué ciertas especies endémicas ya no habitan en ecosistemas en que antes vivían? ¿Qué acciones o estrategias debemos ejecutar para revertir esta situación? ¿Qué actores o aliados de la localidad pueden contribuir a solucionar el problema? A partir del planteamiento de estas preguntas, ¿no? Es que se empieza, obviamente hay toda una discusión, todo un trabajo muy productivo con los equipos de docentes, con los docentes y los estudiantes, y se logra información riquísima que en la institución educativa optan por sistematizarla, en este caso, en una matriz, ¿no? Que puede ser otro organizador, no necesariamente tiene que ser este, pero aquí mostramos como una opción, ¿no? En esta matriz se sistematiza a partir de estas discusiones esa información recogida, ¿no? Aquí tenemos el problema, población poco informada e indiferente, disminución y casi desaparición de las especies. En ese análisis se puede determinar por qué ocurre, ¿no? Las causas, las consecuencias. Asimismo, se pueden ir planteando acciones estratégicas, ¿no? De repente acciones que ameritan la gestión de repente de la institución educativa como alguna institución aliada, con alguna organización, con algún sector, con la municipalidad, con el centro de salud, etcétera, ¿no? O también acciones pedagógicas propiamente, de repente el desarrollo de proyectos de aprendizaje, de unidades, de repente de talleres, etcétera. Esas acciones, ese planteamiento de acciones estratégicas también va a permitir ya identificar aliados, ¿no? De repente la ONG, de repente la municipalidad, alguna universidad, algún centro de investigación, ¿no? A la par que se van proponiendo, se van identificando a los aliados. Asimismo, se puede también ir identificando qué componentes del enfoque ambiental se pueden trabajar, ¿no? Se pueden identificar las competencias que se pueden movilizar, ¿no? Los enfoques transversales que se pueden trabajar y, ¿por qué no?, también ir ya avisorando qué acciones observables esperamos
que nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestra comunidad educativa puedan expresar a partir del desarrollo de estas acciones, ¿no? Entonces, tenemos el análisis, la sistematización de la información que se logra a través de este análisis, y de aquí se obtiene información importante que va a servirnos para nuestro plan de trabajo, particularmente el de las acciones estratégicas, ¿no? Esa información entonces va a ser útil para alimentar nuestro plan de trabajo, que no es otra cosa que ya organizar, ¿no? De repente cómo se va a llamar nuestro proyecto, de repente quiénes van a ser los beneficiarios, cuáles son las acciones, el cronograma, los responsables, etcétera, ¿no? Que ya es prácticamente el documento operativo del proyecto, ¿no? Y pues como todo proyecto debe tener un nombre atractivo que motive la participación de la comunidad educativa, que me dé una idea de sobre qué va el proyecto, cuánto va a durar el proyecto, que puede ser entre 1 a 3 años, quién va a estar a cargo del desarrollo de este proyecto educativo ambiental integrado, por qué se debe realizar, ¿no? Cuál es la importancia, por qué hay la necesidad de desarrollarlo, que es la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos, la población beneficiaria, las actividades, ¿no? Que las vamos a extraer del análisis, el cronograma, el presupuesto, y obviamente todo este ordenamiento va a permitir que se pueda hacer un seguimiento, una evaluación, ¿no? Entonces, hemos podido apreciar cómo es que puede surgir, ¿no? Cómo es que puede iniciarse un proyecto educativo ambiental integrado. Puede ser que ya sea parte de nuestros documentos de gestión y solamente toque ya implementarlo, ¿no? O puede ser que no figure en los documentos de gestión y sea una situación que surja a lo largo del año. Puede ser una situación vinculada a la salud, vinculada a la gestión de riesgo de desastres, de repente vinculada a la alimentación, y no esté prevista en nuestros documentos de gestión. También eso puede ser motivo para el desarrollo de un proyecto educativo ambiental integral, porque es una necesidad, es una necesidad que tiene que ser atendida, ¿no? Pero eso implica, obviamente, que en su momento, en el tiempo del año escolar que corresponda, que amerite el ajuste en los documentos de gestión para que nuestro PAI tenga el respaldo respectivo, ¿no? Hemos podido apreciar cada uno de los momentos, hemos querido dar énfasis en la primera parte, que es el diagnóstico, ¿no? De cómo identificar las problemáticas, cómo priorizarlas. Luego hemos comentado del análisis respectivo, cómo desde el análisis surgen las acciones que se pueden realizar y que de esas acciones nos van a ser útiles para plantear nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces, hasta aquí, Sandra, si hubiera alguna consulta respecto a lo que hemos podido brindar respecto a los PAI, con total disposición para poder resolver. Muchas gracias, Ana Miriam. Realmente ha sido bastante didáctico lo presentado. Esperamos realmente que hayamos podido contribuir en la claridad de cómo justamente los pasos que hay que seguir para el desarrollo, para el diseño del proyecto educativo ambiental integrado en sus instituciones educativas. Queremos saludar nuevamente a cada uno y a cada una de los docentes, de las docentes, de los directores que se están conectando a la transmisión de este streaming desde los dos portales del Ministerio de Educación y de Perú Educa. Realmente la acogida que ha tenido este tema es muy importante. Pero como lo señala Miriam, además también tenemos que ser conscientes, el tiempo es bastante corto y nos limita, por eso es que el día de hoy hemos visto esta primera parte. Vamos a trabajar lo que corresponde al diseño de este PAI en una siguiente sesión. Espero que estén atentos a la programación en nuestra parrilla de programas que publica el Ministerio de Educación cada lunes, para poder avanzar en lo que es la siguiente parte. Ya lo hemos visto hoy día, lo que es la identificación de las problemáticas o de la oportunidad que justamente puede surgir o que surge o que se plasma en el diagnóstico, y de ahí hemos terminado en esta parte con la elaboración del plan de acción. Vamos entonces antes. ¿Te gustaría ser un agente de cambio ambiental en tu cole? Entonces, puedes formar parte de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. Como brigadistas, tus docentes, tus compañeros y tú pueden hacer lo siguiente: fomentar la práctica de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Incentivar la arborización de su escuela y reducir su huella de carbono.
Promover la alimentación saludable. Proteger la biodiversidad de su comunidad. Verificar la señalización en la escuela y apoyar en la protección y evacuación en caso de emergencias. Y organizar juegos y actividades de soporte socioemocional para todas y todos. No lo pienses más, súmate y sé un brigadista y agente de cambio por el ambiente. Para conocer más sobre la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, ingresa a www.minedu.gov.p/educación-ambiental. Interesante también el video que nos da luces para seguir animando a las instituciones educativas como otra de las acciones priorizadas para este año 2023, que también está en la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre. Quiero comentarles también que aquellas personas que nos piden en los comentarios que podamos compartir el material que el día de hoy hemos utilizado. Nuestros compañeros de la DITE nos están ayudando para fijar en la caja de comentarios de esta transmisión el PPT empleado por Ana Miriam en la jornada del día de hoy. Los videos también van a estar disponibles, ustedes los pueden descargar desde nuestro portal de educación ambiental. Pueden entrar, pueden googlear, buscar educación ambiental Minedu y acceden a la página web. Otra ruta para llegar a la página web es desde la página, desde el portal del Ministerio de Educación, donde ustedes van a ir en la parte inferior, bajan y ahí van a encontrar la pestaña de educación ambiental que también los va a llevar de manera directa a nuestra página web. Ahí van a encontrar los recursos que tenemos disponibles. Tenemos algunas guías para la elaboración de los proyectos educativos ambientales integrados que justamente también nos solicitan por la caja de comentarios. Nos piden, el docente Whitson Tello nos piden compartir un formato o una guía en estos recursos que están disponibles. Ustedes pueden seguir, porque parte de lo que ha presentado el día de hoy Miriam está presente en esos recursos. Así que ustedes pueden acceder a ellos de manera libre, accediendo solamente a la página web. Entonces, Miriam, te quiero compartir una pregunta de las preguntas tipo que nos hacen, ¿no? Dice, ¿existe un plazo para elaborar y elevar como informe el proyecto educativo ambiental integrado? Otra de las preguntas que nos hacen, a ver, tú defines cuál de ellas vas a responder. ¿Bastaría realizar un PAI para cubrir con todos los indicadores? Otra pregunta que también nos plantean es si las escuelas, las instituciones educativas unidocentes también tendrían que diseñar e implementar los proyectos educativos ambientales integrados. Miriam, por favor. Sí. Gracias, Sandra, por las consultas. Estaba viendo también en los chats, también hay algunas consultas. En relación a la primera pregunta de los plazos, ¿no? Bueno, en realidad esto lo determina la propia institución educativa en función de la problemática o la situación a potenciar que haya identificado, ¿no? Cuando dicen plazo para elaborar, quiero entender que se refiere al tiempo que va a durar su PAI, ¿no? Hay proyectos que van desde 1 hasta 3 años, ¿no? Tengamos en cuenta que si es una duración menor, ¿no? De repente no necesariamente reúnen las características de un PAI, sino por el contrario estamos trabajando un proyecto de aprendizaje, ¿no? Que bien podría ser también parte de un proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Ahora, en relación al tiempo para elevarlo como informe, entiendo que es cuando lo presenta, ¿no? Como sabemos, hay todo un proceso de reporte de logros ambientales en el último trimestre del año, pero como su nombre lo señala, es un reporte de acciones, ¿no? De repente el PAI está planteado para 1 a 3 años, de repente se está en el primer año de la implementación, pues en el reporte se dará a conocer las acciones que se han trabajado en ese año. De repente se está al término, al tercer año, se dará a conocer las acciones que se han desarrollado hacia esa fecha, ¿no? Hay mucha preocupación de tener que terminar las acciones, de haber completado todas, ¿no? Nuevamente reiterar que es un reporte, es un dar a conocer de las acciones, ¿no? Lo que sí animamos es que sí optemos por la opción de esta implementación de los proyectos, ¿no? Por las características que se han señalado, por las bondades, por los beneficios que estos plantean, ¿no? En relación a la segunda pregunta que planteaba Sandra, de que si con un PAI se cubren todos los indicadores de evaluación, quiero entender que se refiere al reporte de
logros ambientales, ¿no? En el reporte de logros ambientales se plantean preguntas en relación a los componentes del enfoque ambiental hacia los propios proyectos educativos ambientales integrados, pues un proyecto educativo ambiental integrado por su naturaleza implica trabajar acciones que corresponden a cada uno de los componentes, de repente algunos con mayor énfasis, otros con menor énfasis. Por ejemplo, si es un PAI relacionado a alimentación saludable, va a tener mayor incidencia el componente de educación en salud, ¿no? De repente hay algunos otros componentes que no tendrán la misma incidencia, ¿no? Entonces, no hay dificultad con ello, o sea, todo va a estar determinado por la problemática o la situación ambiental que ha optado la institución atender desde su proyecto educativo ambiental integrado. Respecto a la tercera pregunta sobre las instituciones unidocentes, ¿no? Las instituciones unidocentes también seguramente van a contar con problemáticas u oportunidades en razón de su propio contexto, ¿no? Entonces, también podría ser una oportunidad la implementación de un PAI para atender a estas situaciones, ¿no? Obviamente, en atención a su número de docentes, a su número de estudiantes, a la participación de sus padres de familia, a los actores de la localidad, se irán planteando las acciones. Pero, de todas maneras, un proyecto educativo ambiental integrado también es una opción para ser trabajada desde las instituciones unidocentes. Es lo que puedo comentar, Sandra. Muchas gracias, Ana Miriam. Quisiera formularte una pregunta que está reiterándose en varias formas. Uno de repente dice, la profesora, voy a leer el de la docente Eva Luz Paucar, dice, los PAI están orientados según los componentes temáticos o pueden integrar los componentes en un solo PAI. Ya, perdón, estaba con el micro apagado. Sí, muchísimas gracias por la pregunta a la participante. Es importante aclarar eso. A veces en este tipo de espacios o en los espacios de intercambio que tenemos con docentes, con directivos, es muy usual escuchar, ¿no? Estoy haciendo un PAI de salud, estoy haciendo un PAI de coeficiencia, un PAI de cambio climático, ¿no? Es decir, orientándolo a un componente del enfoque ambiental. Recordemos que el PAI es un proyecto educativo ambiental integrado que por su naturaleza moviliza diferentes competencias, implica el trabajo de diferentes enfoques transversales y también es una oportunidad para trabajar el mayor número de componentes del enfoque ambiental. Obviamente va a tener prioridad algún componente en relación a la problemática identificada. Algunos de repente no, pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar otros componentes también. Les ponía el ejemplo, ¿no? del caso del PAI de alimentación saludable, que podría tener mayor fuerza el componente de educación en salud, pero no quita que también podamos trabajar el componente de educación en ecoeficiencia o de educación en cambio climático o quizás también de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Está en ver también las formas en cómo integramos el mayor número de componentes del enfoque ambiental de manera integrada, como lo señalaba la participante. Es lo que puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, Ana Miriam, por la respuesta. Hay una pregunta, bueno, hay muchas preguntas, definitivamente, siempre hay dudas, hay inquietudes que requieren ser absueltas para justamente que nuestros docentes, nuestros directivos tengan la claridad de la previsión y de la planificación. Ya para ir cerrando la transmisión, es un breve ejemplo, dice, nos pide la profesora Yari Urpi, nos pide un ejemplo de cómo podría hacerse esa triangulación de las actividades del PAI. Quisiera tener mayor especificidad cuando dice lo de triangulación. Sí, he visto sus preguntas en repetidas ocasiones, pero no tengo claridad a qué se refiere con triangulación. Si ahí pudiera de repente colocar más elementos.
No hay problema. Me imagino que puede ser una de sus dudas en el caso de vinculado a los componentes, ¿no? Si es que se puede trabajar uno o un PAI plantea el desarrollo o el abordaje de un componente, de dos componentes o de más componentes. Creo que eso Sí. ya lo has mencionado, lo has clarificado y podría intuir que puede ser desde ese lado la consulta. Sí, sí, me parece que es probable que sea lo que mencionas. Nuevamente, tener siempre esa apertura, ¿no? De que el proyecto educativo ambiental integrado es una oportunidad para trabajar diversas competencias, diversos enfoques transversales, diferentes componentes del enfoque ambiental, pero siempre teniendo en cuenta que guarden relación con la problemática que ha sido identificada, ¿no? Tampoco es necesario forzar, ¿no? Si los elementos de un componente no calzan o no guardan una relación directa con lo que se está proponiendo desde la problemática, pues no tendría ningún sentido forzarlo, porque si no, esas acciones no van a tener eco en lo que los estudiantes, los docentes desarrollen, ¿no? Va a tener mayor significancia siempre y cuando guarde relación con la problemática o situación que está dando pie al proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Muchas gracias, Ana Miriam, por lo compartido. Estamos ya llegando a la parte final de esta transmisión de su programa de educación ambiental, programa producido por la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, y queremos darle realmente las gracias a todas y todos los docentes y directores, especialistas que se han conectado a esta transmisión. Este es un primer, como le mencionaba, un primer acercamiento. Quisiera, en ese sentido, extenderles una nueva invitación para que nos acompañen el 15 de marzo, el próximo miércoles 15 de marzo, donde vamos a tener la segunda parte de este tema, donde vamos vamos a continuar viendo lo que está planteado para el diseño del proyecto educativo ambiental integrado. Quiero reiterar nuestro agradecimiento al equipo de la Dirección de Tecnologías del Ministerio de Educación, quien siempre nos da el soporte técnico para poder salir en estas transmisiones a través de las redes sociales y que ustedes y todos nosotros tener la oportunidad de llegar a ustedes y que ustedes tengan la oportunidad también de poder contar con esta información de manera oportuna. No se olviden que tienen el portal de educación ambiental a través del Ministerio de Educación para que puedan contar, para que puedan acceder a la información que también hemos elaborado y que está a disposición de cada uno de ustedes. No se olviden de que en breve va a aparecer en esta caja de transmisión fijada el material empleado para que ustedes puedan nuevamente tener la oportunidad de revisarlo. No se olviden que esta transmisión también queda grabada, ustedes pueden acceder en cualquier momento, difundirla con aquellos compañeros, aquellos colegas que probablemente por alguna razón no han podido conectarse a la transmisión en vivo. Entonces no nos queda más que agradecerles por habernos